Hola, el día de hoy, mi equipo y yo vamos a presentar el sentido de la vida. Este equipo está conformado por Pilar Martínez, Karime Pérez y yo, Natalia Argüelles. Yo empezaré hablando del budismo. El budismo en sí busca la integridad espiritual, la sabiduría que puede llegar a conseguir el alma y la paz interior. Por esto, podría decirse que el sentido mismo de la vida dentro del budismo es encontrar la sabiduría máxima o iluminación, que surge con la meditación, con un comportamiento integral que requiere de estar bien tanto con los demás como con uno mismo, y con una conciencia que se base en el estar enfocado en buscar la verdad, a pesar de que la vida pueda ser difícil. Esto se plasma en las 4 nobles verdades del budismo, las cuales son: 1. La vida incluye sufrimiento. 2. El origen del sufrimiento es el deseo. 3. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. Y 4. El noble camino es el método para extinguir su sufrimiento. A grandes rasgos, esto es el budismo. Pero para poder ligarlo a las lecturas que se hicieron recientemente, se tiene que decir que la percepción de los personajes y su forma de vivir es completamente opuesta a lo que busca el budismo. En este sentido, el budismo trata de encontrar un equilibrio entre no buscar el placer, pero tampoco buscar la desgracia para uno mismo. De esta manera se puede encontrar la sabiduría que encontró el Buda. Sin embargo, en el libro, la mayoría de los personajes secundarios tenían un precepto de la vida algo distorsionado y buscaban el placer como máxima fuente de felicidad, y hacían de esto el sentido y la guía de sus vidas. Ellos se guiaban por las riquezas, el placer de ser reconocidos en sociedad y mostrar felicidad a través de las cosas materiales. De esto, Paloma se queja en su idea profunda número 1, donde dice: la despreciable vacuidad de la existencia burguesa. Y dejando a un lado a los personajes secundarios, se podría decir que ninguno de los personajes principales se acercaría a esta concepción del budismo, y que si acaso, el señor Osu podría ser lo más cercano a una personalidad con tintes del budismo. En cuanto al libro del extranjero, se vuelve más notoria la diferencia a comparación del budismo, ya que aquí lo que se muestra es un existencialismo aunado a un hedonismo consciente, que hace que el protagonista busque y sea feliz teniendo placer. Esto se ejemplifica de muchas maneras, pero sobre todo con el deseo y el placer que le causaba a Marie, o en general las mujeres. Un gran ejemplo de esto es que en la segunda parte del libro hay un momento en el que Marcel dice: me atormentaba, por ejemplo, el deseo de una mujer. Y con esto y muchas otras partes del libro, podemos deducir la necesidad de experimentar placer que tenía Marcel y que diverge completamente de la idea del budismo. Bueno, yo voy a hablar acerca de cómo veía la vida Confucio, el cual fue un filósofo chino que tenía como objetivo generar un cambio en la sociedad para vivir más en armonía. Y basándonos en los 2 libros, podemos ver que nuestros personajes principales no están de acuerdo con los ideales de Confucio. Por ejemplo, en el libro La elegancia del erizo podemos observar que el personaje de Paloma se cree superior a los demás por estar más informada en alguno de los temas a los cuales a casi nadie le importan, provocando que sus padres siempre se encuentren furiosos con ellas. Esto lo podemos notar en la escena en la cual la familia de Paloma se encuentra cenando con la familia del novio de Columb. Y según Confucio, basándose en la piedra filial, dice que los hijos deben de ser respetuosos con sus padres y estos no deben de realizar acciones para avergonzarlos. También otra situación que podemos notar es al señor Osu.